Bueno, gracias por asistir a esta convocatoria, a la presentación del documento Plan de Atención Primaria y Comunitaria de Aragón 2022-2023. Este documento es el que se ha remitido al Ministerio tras recoger las aportaciones y reflexiones para que represente no solo al Departamento de Sanidad, sino a la atención primaria de Aragón en su conjunto. Es un documento vivo que, por supuesto, está sujeto a evolución y a modificaciones, pero en principio es el que se ha enviado ayer al Ministerio, que ya sabéis que la fecha límite era el 31 de marzo, y en ese sentido vamos a hacer unas líneas someras para poder presentaros cuáles son las principales características del documento. Como ya sabéis, vamos a hablar de personas, de salud y de futuro, que es lo que es atención primaria. Atención primaria es sinónimo de cercanía, donde se tejen las relaciones de confianza de las personas con sus profesionales de la salud, y es el pilar fundamental del estado de bienestar. Durante estos 40 años ya sabéis que la atención primaria en Aragón, en nuestra comunidad autónoma, ha sido fundamental para tratar la salud de los aragoneses, incluso para incrementar su esperanza de vida. Los sistemas de salud que están basados precisamente en una atención primaria buena, de calidad, son aquellos que son tienen mejores resultados en salud y en equidad. Como sabéis, la población en estos momentos es diferente, ha cambiado, y tiene que ser una atención primaria efectiva y eficiente para tratar a nuestra población actual, que se caracteriza por una sociedad afectada por el envejecimiento, las enfermedades crónicas, la dependencia y la desigualdad social. Todo esto tiene que recogerlo la atención primaria. Por eso debe ser accesible, con capacidad de resolución, y tiene que ser una atención primaria que siga manteniendo los estándares de calidad y la satisfacción y el alto nivel de satisfacción que los ciudadanos y la población tenía sobre nuestra atención privada, sobre nuestra atención primaria. Pero existe efectivamente ahora un amplio consenso en que deberíamos o necesitamos reorientar este nivel asistencial. ¿Por qué un plan de atención primaria en Aragón? Efectivamente, pues porque la sobrecarga de trabajo al que se ha visto sometida la atención primaria, después de 2 años pandemia, ha puesto al descubierto algunas debilidades de este sistema, y que es un modelo que no se ha renovado desde los años 80, y creemos que ha llegado el momento de modificar sus estructuras y adaptarlas al momento en el que nos encontramos. En Aragón, la atención primaria se presta, como sabéis, en los centros de salud que están ubicados en el municipio, muy relacionados con el territorio, y es el primer punto de contacto del ciudadano con el sistema sanitario. Nuestra red de atención primaria tiene 123 centros de salud y 870 consultorios locales, y llega hasta el último rincón de nuestra tierra. Tiene asistencia sanitaria en salud 24 horas al día, 7 días a la semana. Es decir, allá donde se produzca una necesidad asistencial, bien sea urgente o programada, siempre hay un centro de salud pendiente que pueda recoger y atender esa necesidad de asistencia. Es el nivel asistencial, como he dicho antes, más cercano y accesible, pegado al territorio, y en donde se establecen unas relaciones de confianza y se tejen unas relaciones de confianza absoluta de lo que son los usuarios con sus profesionales de salud, y que está muy vinculado efectivamente al territorio y a las características de la población a la que atiende cada uno de sus centros de salud. No solamente se dedica a tratar la enfermedad, porque no es su papel, sino que tiene muchísimas más atribuciones y características la atención primaria, que se caracteriza fundamentalmente porque son personas que tratan a personas, y no solo tratan la enfermedad, sino que tienen que aconsejar sobre hábitos de vida saludables, sobre autocuidados, sobre estilos de vida, y además tienen que ser capaces de detectar problemas o desigualdades, e incluso violencia de género, desigualdades de tipo de violencia infantil, o también cuestiones como podría ser la desnutrición en el enfermo anciano, y otras características de su sociedad de las cuales tienen que estar vigilantes, y es una de sus funciones primordiales. Así pues, nuestro sistema sanitario tiene que caracterizarse, el sistema sanitario aragonés, en atención primaria, por su universalidad, es decir, atender a todos, la accesibilidad, la capacidad de entrar en el sistema sanitario sin dificultades de acceso ni barreras, la equidad en todo el territorio, lo cual en nuestra comunidad autónoma es más difícil que en otras comunidades autónomas, pero se ha conseguido gracias a un esfuerzo adicional, y la calidad de la asistencia, es decir, que todos los ciudadanos tengan una asistencia como se merecen.
Esto necesita, por supuesto, apoyo institucional y, de hecho, desde el 2015 el Gobierno de Aragón y el Departamento de Sanidad han venido realizando una serie de acciones que van en sintonía absoluta con lo que ahora se propone en la Estrategia Nacional de Atención Primaria y que nosotros ya habíamos adelantado desde el año 2015. Como puede ser, en principio, el año 2015, la creación de 20 plazas más de médicos de atención primaria, que ya sabéis que se había producido anteriormente en la jubilación forzosa de 700 profesionales, y nosotros nos interesamos en reincorporar al trabajo activo a estos profesionales, de los cuales 150 fueron de atención primaria, y además se crearon 20 plazas más estructurales de médicos de atención primaria. En 2017 se aprobó el plan de incentivos de centros de difícil cobertura, un plan que pretendía estabilizar a los profesionales sanitarios en el mundo rural, y que este plan ha sido un plan base para otras comunidades autónomas, como las dos Castillas, que han tomado de base nuestro plan para poder consolidar también en sus puestos de trabajo rurales a sus profesionales sanitarios. El año pasado ya aprobamos el plan de reconocimiento y atracción a los profesionales del Servicio Aragonés de Salud, en el cual se incorporaba un incremento retributivo y un fomento de la investigación y de la formación, muy importante para fidelizar a los profesionales en estos puestos de más difícil cobertura en ocasiones. De ello, todo esto se traduce en que el gasto sanitario público supone en Aragón el 6% del PIB, cuando en el resto de España supone un 5,8%. Respecto a las políticas de consolidación de empleo, que también están muy reflejadas en la estrategia nacional y son un estándar de la calidad que tenemos que conseguir en la atención primaria, también en Aragón se ofertaron a lo largo de este año, o se van a ofertar a lo largo de este año, casi 229 plazas de médicos de familia, que se cubrirán prácticamente con estas el 100% de las plazas estructurales que hay en Aragón de médicos de familia. También hemos creado la especialidad de medicina, de enfermera especialista en medicina familiar y de enfermera especialista en familiar y comunitaria, con 106 plazas. Y también hace años que cumplimos el estándar de calidad de producir, de gestionar ofertas públicas de empleo y traslados de forma intercalada para pediatras en atención primaria y médicos de familia. Con esto, Aragón tiene el mejor dato de todo el país en lo que respecta a ratio de profesionales de medicina por cada 1.000 habitantes, con 4,1. Evidentemente, esto está influenciado por las características y peculiaridades de nuestra comunidad autónoma, de dispersión, envejecimiento y disminución del ratio de médico por paciente, lo cual es necesario tener este ratio porque, por ejemplo, la provincia de Teruel es una de las provincias de España, si no la que más profesionales tiene por habitante, profesionales médicos tiene por habitante. No obstante, ha llegado la pandemia. La pandemia ha supuesto un estrés para el sistema sanitario, como todo el mundo sabe, también para la economía, que la ha sometido a un coma inducido. Y en los momentos de la pandemia nos hemos dado cuenta que la atención primaria ha sido capaz de resistir con su gran capacidad de adaptación, con su robustez y su elasticidad, y se ha podido readaptar a la gran cantidad de atribuciones y de acciones nuevas que han tenido que realizar a lo largo de la pandemia. No solo han tenido que seguir atendiendo a los enfermos habituales o las demandas asistenciales habituales, sino que incluso han tenido que realizar pruebas PCR, realizar rastreos, incrementar la vacunación, incrementar la seguridad de los pacientes, incorporar nuevos protocolos, guías e instrucciones de forma rápida, adaptarse a las nuevas tecnologías, a las webs, a las apps, a las nuevas formas de citar. Han incorporado las evidencias científicas de forma rapidísima y con gran resolución en la incorporación de las evidencias científicas. Todo esto incluso incrementando la colaboración que tenían con otros niveles asistenciales, como puede ser la atención hospitalaria, y han mantenido el continuo asistencial que han tenido los pacientes gracias a su capacidad de adaptación y, como he dicho anteriormente, a su robustez. Pero está claro que no se pueden hacer parches a una estructura
organizativa que data de los años 80, de cuando se establecieron los centros de salud. Entonces, nuestra reforma, la reforma que se plantea, y partiendo de la base de cómo se encuentra la atención primaria en nuestra comunidad autónoma, tiene que ser, y es necesario que sea una reforma estructural y acordada. ¿Por qué? Pues porque las necesidades asistenciales no son las mismas, las personas no son las mismas, los profesionales sanitarios tienen perfiles diferentes y también ha cambiado la forma en la cual nos relacionamos con nuestra sanidad. Así pues, ya sabéis que por contextualizar, ya en el año 2018 se trabajó con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para la reforma del modelo de atención primaria. Se elaboró un documento, el marco estratégico, que fue aprobado en el Consejo Interterritorial en abril del 2019. Posteriormente fue la irrupción de la pandemia, retrasó un poquito los plazos, pero el 1 de octubre de 2021 en Canarias se hizo una declaración en la cual se puntualizaban aquellos aspectos más importantes de la estrategia nacional. En febrero, ya sabéis que el 22 de febrero se presentó como eje prioritario del Gobierno de Aragón el plan de atención primaria con la asistencia de nuestro presidente, señor Lambán, y el 22 de marzo se presentó el plan al Consejo de Salud, a la Mesa Sectorial de Sanidad, a las sociedades científicas y a los colegios profesionales, y se abrió un proceso de aportaciones al texto inicial y un proceso de diálogo y de aportaciones específicas a nuestro borrador de plan. El 31 de marzo, que fue el día de ayer, se presentó ya, incorporando estas modificaciones, el plan de atención primaria y comunitaria de Aragón al Ministerio de Sanidad. Como sabéis, este plan, el objetivo fundamental, desde luego, es aterrizar lo que es el plan, las estrategias del plan nacional en nuestro territorio con sus peculiaridades específicas y hacer que tengamos un sistema sanitario y una atención primaria de calidad en nuestra comunidad autónoma que está, como digo y he repetido anteriormente, caracterizada por una población envejecida, con un porcentaje muy superior al resto de España de mayores de 65 años, pero también con un porcentaje superior que el resto de España de mayores de 85 años, lo cual hace que tengamos el envejecimiento y cronicidad como una parte fundamental de las necesidades asistenciales de nuestra población, así como también la dispersión geográfica, que hace que sea más complicado o necesite más recursos el poder abarcar la asistencia sanitaria en todo nuestro territorio, y con un polo de atracción con gran cantidad de habitantes, que es Zaragoza capital, que concentra a más del 50% de toda la población de nuestra comunidad autónoma. Así que desde un plan estratégico nacional hemos tenido que aterrizarlo en nuestra comunidad autónoma con sus peculiaridades e iniciar una serie de acciones y objetivos adaptados para que cumplan los estándares de calidad que nosotros consideramos que tenemos que tener. Esto podrían ser en líneas generales aquellos aspectos más importantes que se tocan en el documento, pero fundamentalmente lo que queremos es responder a las preguntas tanto del ciudadano como de los profesionales. ¿Qué le preocupa al ciudadano? La accesibilidad. Tenemos que garantizar la accesibilidad a los centros de salud. Para esto tenemos que mejorar el sistema de citaciones, los sistemas de salud informa, tenemos que hacer una ventanilla única, una historia clínica electrónica única, interoperable, para que sea como el ADN de la persona que pueda tenerla o actuar con ella en toda la comunidad autónoma, incluso que él pueda acceder a su historia clínica y tener interacción con esta. Tenemos que garantizar la calidad de la asistencia. Tenemos una población que en estos momentos está más necesitada de cuidados, probablemente que de grandes tecnologías que nos ayuden a diagnosticar enfermedades muy graves. Entonces tenemos que redistribuir los roles profesionales para que la calidad de asistencia sea la que determina la cualificación profesional de cada uno de los profesionales de la sanidad de atención primaria, incluir la atención a las residencias, a los domicilios, a las personas mayores. Se produce también un incremento de la prestación de salud bucodental, muy importante. Tenemos que aumentar la capacidad de resolución de los centros de salud. El ciudadano tiene que sentirse atendido en su centro de salud como primer punto. Para esto nos hemos ocupado en este plan de incrementar la cantidad de equipamiento, adquirir equipamiento diagnóstico, reforzar la comunicación con los otros servicios o con servicios de otros niveles como es el hospitalario para toma de decisiones compartidas, teledermatología,
anillo radiológico, es decir, tenemos que tener una formación continuada de nuestros profesionales que puedan acceder a esta formación continuada y que puedan dar salida a más de las necesidades asistenciales de lo que demanda la población. Por supuesto, la vigilancia epidemiológica, que ahora no podría ser de otra manera, tiene que estar incorporada y con un papel muy importante en la atención primaria. Por supuesto, la consolidación de empleo, que hablaremos posteriormente, que simplemente es muy fácil hablar de atención primaria, pero desde luego el potencial fundamental de nuestra atención primaria es el capital humano. Las personas son las profesionales de atención primaria son las que tienen que estar ilusionados y contentos, y tenemos que ser capaces de proporcionarles un sistema que garantice su formación, su estabilización y que garantice pues, efectivamente que consoliden sus puestos de trabajo y ahí estén. Y como no podría ser de otra manera, la promoción de la atención comunitaria mediante las escuelas de salud, la autogestión de cuidados, muy importante, porque no se trata de tratar las enfermedades, sino de generar salud en la población, y eso es un papel fundamental de las escuelas de salud y de atención primaria. Por supuesto, para realizar todo esto es necesario compromiso, esfuerzo y, por supuesto, financiación. Respecto a la financiación, nosotros disponemos en estos momentos de fondos propios de la comunidad en un total de unos 20,2 millones de euros, son los que dedicaremos al plan de atención primaria, de los cuales serán fondos propios de la comunidad autónoma 8,6 millones de euros, fondos cofinanciados 11,6 millones de euros también, de los cuales la comunidad autónoma pondrá 4 millones y el Ministerio de Sanidad 7,6 millones, lo cual, como he dicho anteriormente, hará un total de 20,2 millones de euros, lo cual no significa que sea estricto, porque hay algunas partidas que están consignadas para el año 22 y 23 y no se descarta que incluso se reciba alguna pequeña partida también para incrementar el gasto en el año 2023. Entonces, esto es de lo que disponemos inicialmente, con ligeras modificaciones que podrían producirse por las circunstancias que os he dicho anteriormente. Así que por eso estamos hoy aquí. Tenemos una financiación, tenemos un plan, y lo que tenemos es una oportunidad histórica para cambiar y actualizar nuestra atención primaria y para adecuarla, desde luego, al nuevo escenario que nos ha puesto en evidencia, sobre todo estos 2 años de pandemia. Así que ahora vamos a explicar un poquito más las líneas más importantes, o las líneas generales o más prioritarias del sistema. Tengo conmigo al representante de atención primaria, Javier Marzo. Bueno, pues gracias, consejera. Buenos días a todos. El plan de atención primaria y comunitaria de Aragón 22-23 lo van a tener ustedes accesible por los medios ordinarios, y lo que vamos a hacer es repasar las actividades o las acciones más importantes de cada uno de los capítulos. Es un plan que tiene 13 apartados más el de evaluación, cronograma y financiación. No nos vamos a detener más que en aquellas cosas que nos parecen aspectos fundamentales, y lo vamos a hacer a la limón con nuestra directora de Enfermería de Salud, con Carmen Chaverri, que tenemos en el extremo derecho. Empezamos por el primer capítulo, que es el de recursos humanos. Como saben, es uno de los talones de Aquiles, no solo de la atención primaria, sino del sistema sanitario, la aparente falta de recursos humanos. El plan contempla toda una serie de acciones para fidelizar, para estabilizar el empleo. Nos seguimos comprometiendo con ofertas públicas de empleo y traslados a años alternos. Creemos que lo que más fideliza a los profesionales es el tener una plaza en propiedad, y vamos a seguir trabajando en eso. Muy importante que nosotros primamos y siempre priorizamos la contratación en los centros de difícil cobertura, es decir, el mundo rural, que es el gran sacrificado por las razones que ha dicho la consejera de ese imán que supone la ciudad de Zaragoza. Lo que intentamos favorecer es que los contratos en el mundo de difícil cobertura, criterio que tiene que definir el Ministerio. Nosotros tenemos definido, como ha dicho la consejera, desde el año 2017 unos criterios, pero la Comisión de Recursos Humanos va a tener que decidir, y estaremos a lo que diga esa comisión en la que participamos sobre incentivación y sobre favorecer esas coberturas. Lo mismo para la organización y las condiciones laborales. Esa flexibilización e incentivación se tiene que acordar para todo el Estado, y nos comprometemos a seguir las recomendaciones. Seguimos, muy importante, la formación sanitaria especializada, lo que conocen ustedes como formación MIR o EIR. Es muy importante que formemos a cuantos más médicos residentes, médicos y enfermeros pueda el sistema. Tenemos una capacidad docente
que prácticamente ahora supera el 80% la oferta que hacemos de plazas de la capacidad que tenemos. La idea es aumentar esa capacidad hasta el máximo, siempre y cuando se garantice la calidad asistencial de la formación que damos. Para eso el Ministerio tiene que revisar los requisitos de acreditación de los centros de salud. Nos interesa mucho que acreditemos centros de salud en el mundo rural, que los centros del mundo rural puedan formar residentes, porque el residente que conoce el mundo rural tiene muchas posibilidades al finalizar su periodo de formación de quedarse en el mundo rural. Y es muy importante en este sentido el incentivar la función de los tutores. Los residentes no se forman solos, se forman con un profesional a su lado, un profesional que tiene que estar suficientemente motivado e incentivado. Nosotros tenemos en el plan detalladas algunas de las medidas de incentivación y la Comisión de Recursos Humanos propondrá algunas más. Otro apartado importante, perdón, es el de aumentar la capacidad de resolución de los centros. Esto tiene dos vertientes: que nuestros profesionales médicos, enfermeros, pediatras, fisioterapeutas, matronas, todos los profesionales sanitarios del centro tengan acceso a una cartera de servicios de procedimientos diagnósticos amplia, por no decir la misma a la que tienen acceso los compañeros de los hospitales, y hay que definir aquellos procedimientos que se tienen que realizar en la atención primaria. Ahí tenemos un detalle en el plan sobre procedimientos de ecografía, de dermatoscopia, de monitorización de la presión arterial, todo lo que ustedes quieran. Todas esas tecnologías que son blandas, es decir, no son aceleradores lineales ni PET-TAC espectaculares, pero son las que resuelven el 80 o el 90% de los motivos de consulta de los ciudadanos. Y por último, optimizar los procesos administrativos. Esta es una queja que saben de los profesionales, la famosa sobrecarga burocrática. Bueno, pues las herramientas informáticas nos permitirán trabajar en eso para mejorarlo. Sobre el capítulo de digitalización no vamos a hacer mucha mención porque hace una semana el director general de Transformación Digital, Derechos y Garantías de los Usuarios les presentó el plan. Está detallado en el nuevo plan de primaria, pero las acciones las tienen anunciadas la semana pasada y detalladas en el plan. Y en este capítulo voy a hacer un receso y le voy a dar la palabra a la directora de Enfermería, Carmen Chaverri, que nos va a comentar. Luego retomaré yo con los siguientes capítulos. Si quieres, Carmen, yo te lo voy pasando. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, consejera. Gracias, Javier. Bueno, en este punto vamos a destacar exactamente varias iniciativas que se tienen que afianzar en lo que son los equipos de atención primaria y una nueva reorganización de tareas de acuerdo a las competencias de cada miembro del equipo de atención primaria. En este caso es también necesario rediseñar este modelo de organización. Será la parte fundamental de este plan de acción. El Departamento de Sanidad apuesta por las especialidades de enfermería como una consecuencia lógica de lo que es la formación de profesionales que llevamos haciendo en esta comunidad autónoma desde hace años y que hasta ahora no había sido posible afianzar en unos puestos de trabajo. La consolidación del rol de enfermería familiar y comunitaria. Bueno, la creación, un poco por ir al histórico, la creación de la especialidad fue en junio del 2018, se reconocieron todas las categorías profesionales de enfermeras especialistas. En el año 2020 tuvimos la oportunidad de reforzar la atención primaria en un momento que era imprescindible ese refuerzo y vemos que continúa necesariamente esa necesidad. Se han creado en ese momento se contrataron 106 plazas en la categoría de enfermera, familia y comunitaria, y es lo que en este momento, durante este año, se pretende sean plazas de estructura con una provisión reglada como todas otras plazas. Hablamos también de la consulta de resolución de enfermería. Es otra nueva organización que permitiría a los ciudadanos facilitar el acceso a ciertos problemas de salud que pueden ser resueltos con cuidados o bien en el entorno colaborativo y siempre en la primera atención con una enfermera. También ahí queremos destacar que necesitaremos, en este punto y en otros, necesitaremos pues un poco más de información o una campaña informativa para que los ciudadanos sepan exactamente
que la asunción de funciones de cada profesional en el centro de salud puede permitir una mejora de su asistencia, incluyendo todos estos problemas de fácil resolución con las competencias de una enfermera. Hablamos de consultas monográficas. Es un proyecto que se viene implantando desde el 2016-17 en lo que es la comunidad, o sea, en todos los centros de salud, dependiendo del número de profesionales, dependiendo de cómo vamos avanzando con la capacitación, pero sí es cierto que hay muchas de estas consultas, la actividad la realiza enfermería con un compromiso muy importante. Cabe destacar la atención al paciente anticoagulado, cabe destacar la atención, las consultas de bienestar emocional y sobre todo los de educación individual o educación grupal en patologías crónicas que nos permiten avanzar en el seguimiento y en mejorar el autocuidado de las personas. Y luego también vamos a destacar la implantación del uso, indicación y autorización de la dispensación de productos sanitarios o fármacos por parte de las enfermeras, o sea, la inclusión y el poder trabajar también con la receta electrónica. En este sentido, se han acreditado exactamente en la comunidad, se han acreditado todos los trabajadores de salud de forma, no me sale la palabra, sí, de forma masiva, todos los trabajadores de salud de forma y también de otras administraciones. Por otro lado, hemos trabajado, hemos trabajado con convenios firmados con los colegios de enfermería que nos facilitan el continuar con la acreditación de otros profesionales que no pertenezcan al sistema público, más bien a la actividad privada o que tienen ciertas individualidades. También con las universidades UNIZAR y la Universidad de San Jorge en la formación de estos profesionales con los cursos para acreditación que requiere el Ministerio, ¿vale? De todo esto hay que destacar el papel más relevante que tiene la atención comunitaria, de la estrategia y de lo que enfermería puede aportar, los profesionales enfermeros pueden aportar al conjunto de intervenciones que deben realizarse. Hay que tener en cuenta que lo que se pretende es cuidar a las personas, se pretende enseñar a cuidar y gestionar los procesos de enfermedad. Os hemos hablado de la enfermedad aguda resuelta por enfermería y gestionar las enfermedades crónicas. Sobre todo, es fomentar el autocuidado. Bueno, estos nuevos perfiles de enfermeras especialistas, ¿qué nos aportan? Todos trabajamos con las mismas competencias en atención primaria, pero estos nuevos perfiles de enfermeras nos permiten profundizar en ciertas competencias que favorecen la reorganización y el incidir en actividades estratégicas de prevención, de promoción y en caso de las especialistas de familia y comunitaria, en la atención clínica directa, siempre desde la visión de la familia y de la comunidad. Destacar que una de las intervenciones prioritarias es la atención domiciliaria como ámbito preferente de cuidados de las personas mayores. Otra nueva acción será la atención a personas mayores que viven en residencias y en esto se firmó el año pasado un acuerdo con el Departamento de Bienestar y que estamos desarrollando en este momento. La importancia de los cuidados en las enfermedades crónicas, en la prevención, el tener una atención especial a la fragilidad de nuestros ciudadanos, sobre todo mayores, a la discapacidad y todo en el entorno de lo que es las condiciones de nuestra comunidad autónoma de dispersión geográfica y de envejecimiento.
En definitiva, también queremos trabajar la continuidad de cuidados. Y luego, otra aportación que nos podría hacer o que nos refuerza la especialidad de familia y comunitaria son las intervenciones que se han hecho con salud pública, sobre todo en la vigilancia epidemiológica y el apoyo o la organización que ha supuesto la campaña de vacunación COVID, que sabéis que ha sido larga y costosa. También en salud apuesta por la enfermera de especialista de pediatría en atención primaria. Con la visión de una intervención individual, de una intervención en el entorno de la familia y muy dirigido al tramo de edad al grupo de edad que tiene asignado. Y es la atención al niño sano, el apoyo a los padres con la crianza, la promoción de la salud, prevención. Y luego oiréis hablar mucho de la enfermera escolar. Aquí en esta organización se apuesta porque el entorno escolar esté integrado, o bien los profesionales que están trabajando en el entorno escolar estén integrados dentro del centro de salud. O sea que esa área de competencias la desarrollará un profesional dentro de lo que es el centro de salud y pediatría. ¿De acuerdo? Bueno, la regulación, y ahora ya para terminar, la regulación del uso, indicación y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios. La acreditación de oficio de todas las enfermeras, como os he contado, el convenio de los colegios, la colaboración, y luego deciros pues que ha habido un pilotaje en las consultas de práctica avanzada de los hospitales, por ser un entorno que en aquel momento nos resultaba más fácil pilotar, desde junio del 2021. Va avanzando progresivamente y en este momento estamos en la implantación en atención primaria. También es el momento más adecuado o que nos permite la pandemia avanzar de otra forma, pues con la implementación en 1, 2 centros de salud de cada sector, y de esta forma vamos avanzando, ¿vale? Bueno, y aquí vuelvo a dar otra vez la palabra a Javier, que continúa con la reorganización de los equipos. Sí, simplemente para terminar, acabamos un poco repasando los capítulos más importantes del plan. Hay un capítulo dedicado, para mí, sí, lo dije el otro día en la reunión de presentación del borrador, el más importante es este. Como decía la consejera, el modelo de atención primaria actual es el modelo de finales de los 80, de la Ley General de Sanidad del 86 y el Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud, que es anterior a la ley del 84. Y lo que decimos siempre, si nos vamos a Júpiter mañana no reconocemos el sistema, lo reconocemos perfectamente, aunque han pasado casi 40 años. Y hay que hacer las cosas, no es que las estemos haciendo mal, hay que hacerlas de otra manera. Y la reordenación y la reorganización de los equipos es un capítulo fundamental. No me quería dejar a nadie. Siempre hablamos de médicos y enfermeras, o de médicos, pediatras, enfermeras, pero en los centros de salud trabajan muchos más profesionales, sanitarios y no sanitarios, y todos tienen que desempeñar un papel fundamental. Y aunque están puestos los últimos, los quiero resaltar, el personal de los servicios de admisión tiene que actuar de verdadera ventanilla única para el paciente, de un servicio de atención al paciente que resuelva y dirija el circuito del paciente en función de su necesidad. Tendremos que actualizar la cartera de servicios y aquí destacar solamente 2 aspectos. El incorporar la modalidad de atención no presencial, que saben que en la pandemia ha sido, por necesidades obvias, una de las estrellas, muy a nuestro pesar, porque a ningún profesional sanitario nos gusta la atención no presencial, pero es verdad que tiene su papel, nunca va a sustituir a la atención presencial, pero sí la puede complementar y evitar un número importante de visitas, vamos a decir, innecesarias. No que la visita sea innecesaria, sino que la presencialidad sea necesaria. Y como decía la consejera, hay un avance bastante importante en la cartera de servicios de salud bucodental, que saben que en este país en la mayoría de los casos está excluida, pero en poblaciones, concretamente la población infanto-juvenil, en embarazadas, en personas con discapacidad y en personas con procesos oncológicos del cuello,
hay un acuerdo en todo el territorio del Sistema Nacional de Salud para aumentar la cartera de servicios. Aragón saben que cuentan con un plan de atención bucodental infanto-juvenil desde el año 2005, del que, por cierto, estamos bastante orgullosos, y esto viene primero a refrendar ese plan y a ampliarlo en sus competencias. Sobre el apartado de calidad asistencial, dos cosas importantes. El sistema sanitario tiene que hacer, como decía un clásico, bien lo que tiene que hacer, porque no hay nada peor que hacer bien lo que no hay que hacer. El sistema sanitario puede ser un gran elemento de perjuicio para la salud de los ciudadanos, lo sabemos las personas que trabajamos en él, y las recomendaciones que se llaman no hacer son muy importantes y de hecho tienen mucha importancia en nuestros contratos programa, y así se detalla en el texto. Y, por supuesto, todas las estrategias de salud que el departamento lidera y que forman parte del contrato. Les he resaltado algunas. Falta ahí una estrella de este año, que va a ser la de los cuidados paliativos, y todas están reflejadas con un peso muy importante en los contratos programa de los sectores. Este capítulo lo resaltamos el día de la presentación y lo resalto hoy. La estrategia de atención comunitaria, que en Aragón se viene desarrollando desde el año 2016, que trata de utilizar aquellos recursos que están en el terreno, pero que no forman parte del recurso sanitario. Es decir, el centro de salud es un recurso importante para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, pero también es muy importante que haya recursos educativos, recursos sociales, recursos de actividad física. Esa coordinación de la sanidad con el resto de los sectores es fundamental, lo que llamamos la recomendación de activos. En inglés le llaman receta social. Nosotros hemos huido del término receta por las peculiaridades que tiene, pero al final es indicarle a los pacientes que no todo se soluciona con fármacos. Hay muchas cosas que se solucionan con recursos activos en la comunidad. Sobre el modelo de gobernanza y liderazgo, muy importante el concepto de autonomía de gestión clínica de los centros. Nosotros firmamos con las direcciones de primaria y hospitales un contrato cada año que se llama el contrato programa, donde definimos la herramienta de comunicación profesional a qué nos comprometemos desde el departamento y qué objetivos tienen que cumplir los equipos. Bueno, pues en ese marco del contrato programa y los acuerdos de gestión es donde nuestros centros tienen autonomía. Saben que la profesión sanitaria es de las más autónomas, es decir, nadie nos tiene que indicar cómo hacer nuestro trabajo. Yo siempre digo que tenemos pilotos de F-18 trabajando con nosotros, y al piloto del F-18 le decimos desde la torre de control lo justo, porque él sabe por dónde vuela, cómo vuela, le decimos de dónde parte y de dónde sale, pero cómo lo hace él. Y muy importante, lo hemos resaltado, el nuevo modelo que queremos de selección y provisión de la figura de los coordinadores médicos y de enfermería de los centros. Queremos que esto no sea ser el presidente de la comunidad de vecinos, sino que sea un proceso muy similar al que tenemos en los hospitales, con un proceso selectivo de los jefes de sección y de servicio que obligue a presentar un proyecto de gestión, que haya un tribunal que lo juzgue, que haya una competición entre profesionales y que el coordinador que salga designado tenga unas retribuciones y una carga asistencial acorde con ese puesto. Y esto probablemente es lo que más importa a nuestra población. La accesibilidad de marzo a junio del 2020 por necesidades obvias, pero ha sido una de las grandes, en principio, sacrificadas, o al menos así lo ha percibido nuestra ciudadanía, ¿no? Ha percibido que había un muro, a veces visible y a veces invisible, en la puerta de nuestros centros de salud. Insisto, por razones obvias, cuando no conocíamos nada del coronavirus, y posteriormente, bueno, pues por la razón que sea, y aquí es donde tenemos que trabajar para atender las necesidades de la población en un tiempo de respuesta óptimo, porque saben que tenemos numerosas quejas de ciudadanos que tratan de contactar con el sistema, que no pueden por la herramienta informática, que nos dicen que hay 20 días de demora, luego nosotros vemos que no es así, pero tenemos que mejorar tanto la atención telefónica como la web, como la app, para que esa accesibilidad que ha sido siempre la garantía de la atención primaria para los ciudadanos se siga manteniendo. Muy importante, y lo ha comentado Carmen, un modelo nuevo de gestión de la demanda. Todo no tiene que ir al médico y al pediatra. Todo no tiene que ir al médico y al pediatra, que es por defecto lo que la población o la ciudadanía estamos acostumbrados a hacer. Deme cita para el médico y a lo mejor necesito un informe para la dependencia que lo tiene que gestionar un trabajador social, o tengo un motivo de salud que puede gestionar perfectamente una enfermera de pediatría, y en ese sentido esos circuitos de gestión de la demanda tenemos que educar a la ciudadanía para decirle que en el centro de salud hay más gente que los médicos y los pediatras, ¿de acuerdo?
Y, por supuesto, los problemas de salud que no son demorables, la atención urgente, eso nunca ha estado cuestionado, siempre lo hemos hecho en el centro de salud, en el hospital, en el 061 y donde haga falta. Y, por último, el capítulo de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación, que lo resumo en una frase. Queremos hacer discriminación positiva con la investigación en atención primaria. La atención primaria siempre ha sido un poco la hermana pobre de la investigación. La investigación ha estado liderada en este país y en muchos por los hospitales, porque parece que el conocimiento solo estaba en los hospitales. Queremos discriminar positivamente a los investigadores en primaria. Queremos que haya convocatorias específicas para primaria, financiación específica para primaria y que tengamos contratos de intensificación, que es un término técnico nuestro, investigador, de los que tenemos bastantes en el hospital y muy poquitos en primaria. Lo que queremos es que haya discriminación positiva en la investigación en atención primaria. Por supuesto, con nuestros medios propios ya tenemos un grupo de investigación aragonés de atención primaria, tenemos un instituto de investigación sanitaria, pero desde luego de la mano del Carlos III, que es el líder en España de todo este tipo de procesos. Por último, como saben, el plan contempla todas estas acciones de forma detallada. La consejera ha dado el presupuesto final, pero en cada uno de los capítulos está el presupuesto o final o estimado, porque efectivamente, como dependemos de la transferencia de fondos del Ministerio, en algunos casos lo que hemos hecho es una estimación y es posible que esos 20,2 millones, como bien decía la consejera, no sean al final 20,2, sino que sean algunos más, porque el plan es hasta diciembre del 23, pero al estar pendientes de esos fondos de cofinanciación no podemos ser más explícitos en este momento, pero lo seremos en el momento que los tengamos. Hay una batería de indicadores, el plan tiene un seguimiento en este año y 9 meses que quedan, con una batería de indicadores que fija el Ministerio para todas las comunidades, pero nosotros hemos incorporado una batería de indicadores propios sobre las acciones concretas que tiene el plan, que forman parte del último capítulo y, como bien decía la consejera, y acabo, ayer por la tarde, casi con la campana, enviamos al Ministerio el plan definitivo y el retraso no ha sido culpa de nada. Hemos recibido 39 alegaciones, 39, creo que son 41 ya, porque me acaban de entrar 5 minutos antes de entrar 2 más, de organizaciones profesionales, sindicatos, partidos políticos, colegios, sociedades científicas. Todas, absolutamente todas, se han valorado, incluso se han valorado con la propia consejera, por cierto. No ha sido un trabajo técnico, sino que ha sido un trabajo de todo el equipo. Algunas de las aportaciones se han incluido en el plan y lo verán. Otras, pues, bueno, al final los que gestionamos decidimos lo que entra y lo que no, pero sí que querría acabar agradeciendo a todas las organizaciones su colaboración, porque es verdad que ha habido poco tiempo por cuestiones de plazos, pero hemos recibido muchas. Todas son interesantes, algunas son factibles, otras no, algunas son pertinentes, otras hemos considerado que no, pero hemos intentado recoger la máxima posible. Y no quiero terminar sin agradecer a todo el equipo, como hice el otro día, incluida a la consejera, agradecer el trabajo que han hecho. Tenemos a alguno de los miembros del equipo con nosotros y esto es el trabajo de mucha gente. Y ahora, como decimos siempre, el plan está escrito y ahora hay que dar trigo, que por eso es por lo que nos van a valorar. Si tenéis alguna pregunta. El plan vemos que es muy extenso, como decían, hay que comenzar a dar trigo. ¿Qué sería lo más inmediato de este plan? Una vez presentado al Ministerio, no sé si tiene que pasar algún proceso más de aprobación, de verificación, y ¿cuáles son los primeros granos de trigo que podemos ver? ¿En qué lo va a notar el ciudadano lo primero? Porque vemos que el plan es muy amplio. Sí, a ver, mira, el primero es, por ejemplo, la creación de las 106 plazas de enfermería, que es creación en estructura, no es que las creemos ahora de cero, porque en junio del 2020 ya hicimos, con motivo de la pandemia, digamos, las creamos como personal eventual. Ya sabéis que los eventuales no forman parte de la plantilla estructural, pero se consolidan, es decir, se quedan para siempre, para que nos entendamos, y eso esperamos tenerlo a lo largo de este mes de abril. Las OPEs, por ejemplo, los procesos de consolidación de empleo, en mayo vamos a resolver simultáneamente un traslado y una oposición con más de 300 personas moviéndose y un llamamiento posterior de interinidades. Como bien decía la consejera, nuestra intención es cubrir absolutamente todo lo que tenemos vacante a finales de mayo.
La mayoría será con plazas estructurales fijas, las que vienen de la oposición y del traslado, y el resto será con interinidades. Ya saben que las interinidades son contratos transitorios hasta que se consolidan en una oposición, que será el año que viene. Esos pasos son ya. A tu pregunta, no hay que dar ningún otro paso administrativo frente al Ministerio. El Ministerio esta mañana nos ha respondido ok, sí, recibido bien, textual, y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a andar. Pero esas son inmediatas. Algunas tardarán un poquito más. Sí, si me permites también añadir, todo lo que se refiere a herramientas digitales de apoyo a algunos de los objetivos fundamentales, como son la accesibilidad, el aumento de las capacidades, la interrelación con niveles asistenciales y el continuo asistencial, la atención en residencias, todas estas acciones de intensificación de herramientas digitales ya están puestas en marcha. De hecho, ya sabemos que se va a licitar o se ha licitado ya la plataforma común donde van a ir adhesionados o donde van a volcarse todas las necesidades de digitalización que tenemos para incrementar la funcionalidad de muchas de las acciones en la atención primaria, y de hecho eso ya está en marcha también, o sea que muchas de las acciones ya están iniciadas, algunas de ellas tienen fecha concreta y hay algunas de las acciones que, aunque todavía no están iniciadas, sí que están en proceso de ya empezar a ejecutarlas en un tiempo pues brevísimo. Y si me permites, yo señalaría una atención directa a los pacientes, a las personas. Bueno, vamos a ver, en el 2019 ya trabajábamos en varios proyectos de mejora de atención directa, por decirlo así, que se han visto, digamos, en un paréntesis, porque la atención ha tenido que ir dirigida hacia los esfuerzos hacia la pandemia. En este momento, pues a lo mejor no partimos de cero en algunas de estas intervenciones, y sí se vuelve a retomar con bastante más intensidad todas las actividades de acción comunitaria, de atención comunitaria, por ejemplo, que, bueno, porque por las circunstancias no era el momento, pero ahora otra vez con la misma intensidad, concretamente esa estrategia con la misma intensidad que se paró, se está recuperando, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que es la atención directa en patologías crónicas, que quedó no con tanta intensidad como nos hubiera gustado en este periodo, pues vuelve otra vez a estar presente. Yo creo que las personas deberían notarlo en un breve periodo de tiempo. Y por otro lado, la atención a las residencias, pues bueno, ha sido el proyecto que hay de atención a las personas mayores en residencias, empieza a caminar, pero empieza a caminar, digamos, en lo que es de forma estructurada o de forma formal, ¿no? Formalizando esa atención, pero que durante estos 2 años ha sido la colaboración muy intensa, el trabajar muy de cerca y muy de la mano con otros profesionales, trabajadores sociales, y sí se ha reforzado muchísimo lo que es la colaboración entre lo que es la atención social y sanitaria, ¿vale? Yo creo que en breve, que cuando se nos pase la resaca un poco del COVID, esperemos que se nos pase, sea presente o podamos valorar lo que realmente se inicia, y además con gran compromiso de los profesionales. Gracias. Quiero tocar un poco la financiación, por saber, porque me explicarán un poco más lo que es financiación, cuando se espera que llegue esa del Ministerio, para no meter la pata. Pues mire, la financiación propia está presente en en el presupuesto del Departamento de Sanidad del 2022. Luego la propia no tenemos que esperar a nada. La cofinanciación, es decir, acciones que vamos a decirlo así, vamos a pagar entre los dos, están aprobadas en las partidas globales en los presupuestos generales del Estado, que se aprobaron el 26 de diciembre del año pasado. Luego las partidas globales las conocemos, pero lo que falta por fijar, y está pendiente de un Consejo Interterritorial monográfico al efecto, que no sabemos, esta semana no ha sido, no sabemos si será la próxima, es los criterios de reparto. Ustedes saben que habitualmente Aragón, por población, suele obtener el 3,3% de esos fondos. Y de hecho, en el texto
verán que nuestra aproximación de petición se fija en ese criterio. Es verdad que el criterio poblacional puede aplicar a algunas cosas, pero a otras no. Me explico. Todo el tema digital no se ve influenciado por cuánta población tenga una comunidad. A lo mejor comunidades como esta, con gran dispersión, envejecimiento y medio rural, tiene que tener más de ese 3%. Como ese ejercicio es teórico, por eso no hay más concreción, pero en el texto hay mucha concreción. Lo verán en cada uno de los apartados. La consejera ha dado cifras globales que al meter 2 años presupuestarios, pues a veces nos pueden un poco confundir. Pero en el texto, en cada uno de los apartados, está bastante bien detallado. Entonces esperamos tener la cofinanciación en este mes de abril. Espero y deseo, porque luego además tienen que venir los fondos para que nos dé tiempo. Las acciones no se hacen solas. La plataforma que ha comentado la consejera tiene un proceso de tramitación, de licitación, y las cosas en la administración ustedes saben que van con cierta lentitud para lo que nos gustaría. Resumiendo, muy pronto. Buenos días. Yo tenía 2 preguntas. ¿Cuántas de las 41 alegaciones que se han recibido se han admitido? Y si nos puede poner algún ejemplo de qué tipo de propuestas se han incorporado al documento definitivo. Y luego, si nos puede explicar cómo se van a acreditar esos centros de salud del medio rural para poder formar a profesionales. Bueno, cuántas no te puedo decir, porque de cada una de las 41 o 42 os pueden imaginar que ha habido muchas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con recursos humanos era incidir en esta política que llevamos haciendo desde el 16. Es decir, mejoren ustedes la frecuencia de los concursos, la frecuencia, que ya es difícil mejorar más que una vez al año. El tema de los coordinadores de primaria ha sido otra de las cosas que en el texto del borrador no salía muy detallado y que por bastantes de las alegaciones lo hemos incorporado. Es un proyecto que miramos al 23 porque efectivamente tiene un impacto presupuestario, como verán, sensible en el capítulo 1, en el capítulo de personal. El capítulo 1 del año 22 lo tenemos cerrado por presupuesto y habrá que incorporarlo al 23. Todas las propuestas que tienen que ver con procedimientos diagnósticos, bueno, pues hemos incluido determinados procedimientos. No podemos hacer detalle de todas, hay muchas que no se han incluido. Por ejemplo, hay propuestas de colegios profesionales que no están en nuestras actuales categorías. Pongo, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales, ¿no? Y que piden estar, o los nutricionistas, o los podólogos, que lo que piden es formar parte de los equipos. Eso es una apuesta, eso es una reforma de la atención primaria que excede el plan, porque en este momento no nos planteamos incluir, no nos planteamos por cuestión presupuestaria, otra cosa es que fuera pertinente o no, esas pues obviamente no se han tenido en cuenta. Esa es la primera. Y a la segunda, los criterios de acreditación docente los fija el Ministerio de Sanidad, en una cosa que se llama Comisión Nacional de la Especialidad. Todas las especialidades médicas y enfermeras tienen una comisión nacional, es decir, un grupo técnico que define los criterios de acreditación y dice, mire, usted para ser tutor de residentes tiene que tener un centro de salud donde tenga al menos 6 profesionales, tenga una demanda al menos de 30 pacientes al día, tenga unas sesiones clínicas al menos de tal, publique no sé cuántos artículos de investigación y se forme 100 horas al año, por decir una tontería. Bueno, pues esos criterios los tiene que fijar la Comisión Nacional de la Especialidad, que depende del Ministerio de Sanidad, y lo que le hemos pedido y le ha pedido el Ministerio es que flexibilice esos criterios, porque si ponemos criterios muy estrictos, pues son muy poquitos los centros que pueden ser docentes. De hecho, los que tenemos, que son una treintena o una cuarentena, pues son los centros grandes de las ciudades. Entonces nosotros queremos fomentar la acreditación docente de otros centros que nos consta que tienen profesionales de calidad que podrían dar docencia perfectamente, pero que con los requisitos actuales es muy difícil que lo hagan. Ese compromiso del Ministerio es de este año. La oferta MIR de este año, cuando digo MIR, entiéndanme, hablo de todas las categorías, médicos, enfermeras, los residentes, la vamos a cerrar probablemente entre junio y septiembre, la oferta de 22-23. Pero es que hay que trabajar la 23-24 ya, para intentar formar al mayor número de residentes posibles. El problema de España no es que haya poca gente graduada. Tenemos 7.000 graduados en España, licenciados antes, que no tienen la especialidad y por tanto no pueden ejercer en el sistema público. Lo que hay que hacer es que esas personas entren a formar parte de los residentes, sean especialistas y los podamos contratar. Una cosita más
Se está hablando otra vez de mascarillas en interiores, hospital. Un poco mascarillas en interior, ¿cuál es la posición de Aragón? Bueno, ya sabéis que en esto la posición de cada comunidad autónoma se tiene que basar en los criterios técnicos que se debaten en la ponencia de alertas y posteriormente tiene que ser ratificados por la Comisión de Salud Pública y posteriormente los consejeros somos los que en el Consejo Interterritorial validamos estas decisiones técnicas. Me consta que en el momento actual la posibilidad de desaparición de la obligatoriedad de mascarillas en algunos ámbitos del interior está en manos de un documento que se está discutiendo en la comisión en la ponencia de alertas en este momento, y parece que no quería dar malas noticias, pero de momento es bastante restrictivo con respecto a la posibilidad de la prontitud con la que se van a retirar las mascarillas. Es un documento preliminar que, como insisto, se tendrá que discutir en la ponencia de alertas, posteriormente en la Comisión de Salud Pública y posteriormente en los consejeros. Ya sabéis que el día 6 tenemos un Consejo Interterritorial. Es posible que en ese momento se haya llegado a alguna conclusión, pero no está dentro del orden del día de momento. Así que eso es lo que os puedo contar. Muchas gracias a todos. Gracias.